¿Qué tal amigos de radio? Les habla Samuel Ángel. Estamos en este programa que cada 15 días se emite bajo la dirección del padre Germán Acosta y en los controles nuestro gran amigo Wilson Urquijo. Queremos darle las gracias por su sintonía a esta, la mejor emisora de Colombia, y recordarles que el tema que tratamos, como lo decimos cada 15 días, es ideología de género. Y hoy el título es El fin del aborto en Colombia. Ustedes dirán, ¿por qué si el programa es de ideología de género, el tema es el fin del aborto en Colombia? ¿Qué tiene que ver el aborto con la ideología de género? Pues el aborto es ideología de género, precisamente es una de sus principales cabezas, por no decir que la principal. En Colombia, la principal cabeza jurídica de la ideología de género es la sentencia C-355 de 2006, que es la sentencia que avala las tres famosas causales del aborto en Colombia. Es la sentencia que debería caer para eliminar este grave cáncer cultural en el país. Sin embargo, por alguna circunstancia que desconocemos, ha habido una gran dispersión en torno a qué apuntarle en el tema de ideología de género y concretamente en el tema del aborto. Hay un gravísimo desconocimiento sobre los cambios de estrategia de estos grupos radicales, estos grupos pro-abortistas, ahora muy conocidos como feministas, y es que, y lo dice Mónica Roa, la misma persona que legitimó a través del litigio estratégico las tres causales, lo dice explícitamente en el libro En Brujas, escrito por Claudia Palacios, periodista muy reconocida en el país, que acaba de lanzar ese libro, entrevista a varias mujeres feministas, y Mónica Roa dice que ella se cansó de hacer litigio estratégico, que lo que está haciendo ahorita es trabajar en el cambio cultural. Por eso ustedes verán todos estos días imágenes de la legitimación del aborto en redes sociales con activismo en diferentes ciudades, Bucaramanga, Medellín, Bogotá. Hace 2 días en el clásico futbolero Millonarios Santa Fe, en ese clásico que se llevó a cabo en el Campín, hubo una valla inmensa, inmensa, de unos 40 por 40 metros, legitimando el aborto en nombre de que ahora el que una mujer esté embarazada es una esclavitud, según estos grupos que son bastante radicales. Entonces, mientras nosotros estamos saltando por la decisión de la Corte del pasado lunes, brincando porque decimos que hemos ganado, estos grupos no paran y no van a parar. De hecho, en un trino de Mónica Roa a las 3:55 del lunes pasado, dijo que se repetía la historia del 2005, cuando la Corte se inhibió ante la decisión que tenía que tomar sobre el aborto y unos meses después avaló el crimen. ¿Qué nos quiere decir ella? Que igual en este momento la Corte se inhibe y si no hacemos algo en el tema cultural, la presión de estos grupos va a hacer que se legitime otra vez este horroroso crimen. No solo se legitime, sino se amplíe, ¿no? Porque lo que quieren en realidad es sacarlo del Código Penal. Entonces, es nuestro deber despertar a las familias, a las nuevas generaciones, todos los oyentes. Un grave error es el que la gente no hable en sus casas de este tema, porque los padres de familia, desafortunadamente, ahora hemos evidenciado este fenómeno muy curioso, le tienen terror a hablar con sus hijos, porque sus hijos, después de que estudian, entran al colegio, a la universidad,
pues ya sus padres los tratan como medievales, como cavernícolas, y suena muy fuerte, pero como brutos. Entonces, mientras nosotros no tomemos la determinación de explicarle a nuestros hijos desde muy pequeños, y si ya no lo hicimos de pequeños, ahora de grandes, que el aborto es un crimen porque el niño es niño desde la concepción, científicamente demostrado por innumerables estudios por todo el mundo, entonces, pues en el caso colombiano van a legitimar este crimen del aborto. Entonces, estamos viviendo una avalancha cultural. Era increíble el lunes pasado, y ustedes lo pueden evidenciar en las redes, como muchachas con su pañuelito verde decían que podrían sacar de su vientre esa cosa, porque le dicen cosa al niño que está en el vientre de la madre, y comérselo. O sea, así de sencillo y así de simple lo vive y lo ve esta nueva generación, una generación completamente adoctrinada por la ideología de género, que desarraiga la sexualidad de la naturaleza y la explica por medio de la cultura, y si lo explicamos por medio de la cultura, entonces el resultado puede ser infinito, puede ser cualquier cosa. Entonces, estamos viendo cómo estos grupos, sobre todo en este mes de marzo, donde generalmente o comercialmente se ha hablado del 8 de marzo como el Día de la Mujer, estos grupos quieren tomarse este día y este mes como el legitimador de la muerte y del asesinato a través del aborto. En Colombia particularmente, en cabeza de Mónica Roa, están ultra financiados estos grupos. Estos grupos están sacando unas camisetas no solamente verdes, sino moradas. Están empapelando el país con afiches que legitiman el aborto. Están, como ya lo mencionamos inicialmente, en diferentes ciudades movilizándose con activismo de diferentes índoles en universidades, haciendo flash mob en las calles, reclutando en realidad, es la palabra, jóvenes en las universidades para que se sumen a esta tendencia. Entonces tenemos nosotros que reaccionar en consecuencia, actuar en consecuencia, porque estos grupos no paran y no paran ni un segundo. Repito, no podemos caer en el error de pensar que porque la Corte se inhibió el lunes, entonces ya ganamos, ya tenemos que mirar para otro lado, ya como dice algún reggaetonero, lo que pasó, pasó. No, en esto no funciona así. Culturalmente hablando, estamos hablando de mercenarios de la cultura, personas que están dedicados a reclutar, a adoctrinar a nuestras jovencitas. El lunes pasado nosotros observamos al menos 2 o 3 personas adultas, ya mayores, que coordinan a las demás jóvenes que son jovencitas de 15, 16, 17 años, que están dedicadas a mostrar su cuerpo en la calle sin ningún reparo, a pintarse la cara, a ponerse el pañuelo y a decir frases como la que decíamos hace algunos minutos, y es que están dispuestas a comerse eso que llevan adentro. Increíble, increíble el fenómeno que estamos viviendo. Entonces la batalla es cultural, como lo venimos diciendo por, no sé, unos 50 programas atrás. Esta batalla es cultural y tenemos que afrontarla. En ese sentido, queremos invitarlos a todos a seguir despiertos y hablar en sus familias, en sus hogares, con los rectores de sus colegios, si tenemos relación con los rectores de las universidades, con los rectores de las universidades, a hablar en las reuniones familiares, a usar las redes sociales como Twitter, como Facebook, como YouTube,
La verdad esto va a requerir un despertar a otro nivel en lo que es el activismo pro vida. Hemos evidenciado también cómo estos grupos radicales que lo tienen además dentro de su programa están atacando las vigilias de 40 días por la vida en el país, están asistiendo a esas vigilias para bloquearlas o para sabotearlas. Entonces lo que necesitamos hacer nosotros es duplicar nuestros esfuerzos. Como dice por ahí un programa de televisión, empezar a actuar a otro nivel. Ese nivel es un nivel cultural. Esto no es solamente jurídico, como lo dice literalmente Mónica Roa en la entrevista que le dio a Claudia Palacios. Esto tiene unas dimensiones sobre todo culturales, porque si, pongámonos a pensar por una sana lógica, si nuestros jóvenes o nuestras nuevas generaciones en general legitiman el aborto, pues si alguien tiene ahorita 14, 16 años, en 2 años, en 4 años van a estar votando por políticos que van a legitimar el aborto desde el Congreso o desde la presidencia. Es decir, el tema jurídico político se va a dar por añadidura si conquistan el tema cultural. Algunas personas nos han enviado por redes toda la programación abortista, cultural, llamémosla así, de este mes en diferentes ciudades. Bastante organizada, bastante articulada, fruto de que estos grupos se organizan con presupuestos muy grandes y de que lo tenían planeado desde hace mucho rato. Es decir, esto no es fruto de la decisión de la Corte del lunes pasado. Esto viene planeándose desde hace mucho. Pónganse ustedes a pensar que si Mónica Roa le da estas declaraciones a Claudia Palacios en un libro que fue publicado a finales del año pasado, entonces ¿hace cuánto están planeando lo que está pasando en este mes? Lo que está pasando en este marzo de 2020, donde uno ve grandes grupos que son pandillas culturales actuando como actuaron, por ejemplo, el lunes al frente de la Corte. Estamos muy cerca, como hicieron con los grupos activistas LGBT, de que a estas señoras abortistas las llamen eufemísticamente, es decir, de manera falaz, las llamen comunidad. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver comunidad con ser un abortista? Bueno, la palabra comunidad genera en nuestra cabeza, en nuestro corazón, un efecto muy particular porque asumimos que en una comunidad nosotros nos sentimos seguros, cobijados, abrigados. Y esa fue la palabra que usaron los colectivos políticos de extrema izquierda autodenominados LGBT, es decir, nuestros jovencitos en los colegios, a esos grupos que son también de activismo extremo, los llaman comunidad y hablan de la comunidad LGBT. Es más, muchos de nosotros hemos sido secuestrados semánticamente por ese lenguaje que nos han impuesto y decimos, así no estemos de acuerdo con lo que hacen los LGBT, decimos la comunidad LGBT. De hecho hay un youtuber conocido evangélico, muy admirado por algunos católicos, digo desafortunadamente, no porque sea evangélico, sino porque cayó en esa dictadura semántica, y él hablaba de la comu, ¿no? De la comu y la comu LGBT, no sé qué cosa, y la comu LGBT. No son comunidad, son guerrillas culturales, son guerrillas de extrema izquierda que nos han impuesto estas cosas. Por eso les digo, prepárense, porque estamos muy cerca de que a estos grupos abortistas los llamen comunidad. Prepárense dentro de esta estrategia cultural de Mónica Roa.
Ella dice, como titular en el libro En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, dice Claudia Palacios. Lástima porque Claudia Palacios, además de ser muy reconocida, es muy bonita, es admirada por las dos cosas, por, digamos, por el género masculino. A mí me ha entrevistado varias veces, es muy bonita y es una lástima que estas personas que viven infancias muy dolorosas, ella en su libro narra cómo su papá golpeaba muy fuerte a su mamá, la muchacha quedó muy traumada, ha tenido 3 matrimonios y ahora plasma ese dolor, esos dolores en libros como este. Y en ese libro, donde entrevista a Mónica Roa, ella dice, hemos ganado las batallas jurídicas, pero estamos perdiendo las culturales. Y por eso ahora se han enfocado en lo cultural. Y por eso no van a parar un solo segundo en buscar hacer realidad el que en Colombia se legitime el aborto. Lo van a hacer con una batalla cultural que la estamos viendo, repito, en estadios de fútbol, en universidades, en la calle, con afiches. Nos quieren poner a respirar verde, es decir, avalar el aborto. Yo quiero leerles textualmente lo que dice Mónica Roa cuando le pregunta a Claudia Palacios lo siguiente. Dice Claudia Palacios, el trabajo de las feministas ha sido tan visible en las últimas 2 décadas que pareciera que eso provocó un cansancio respecto a ser feminista. Incluso algunos hombres y mujeres piensan que ya se acabó la tarea, que ya no hay más que hacer. Entonces responde Mónica Roa, parte del problema es que estamos tratando de resolver todo con el derecho y esa es la razón por la que ya no hago más litigio estratégico. Ojo, lo está diciendo Mónica Roa, la persona que hizo que se avalaran las 3 causales. Vea lo que dice. Hemos ganado todas las batallas jurídicas, pero estamos perdiendo las batallas culturales. Estamos viendo políticos como Bolsonaro, por ejemplo, que se hacen elegir con plataformas que ofrecen tumbar todos los estándares que nosotras hemos creado, lo que muestra que estamos dejando flancos desatendidos. A la mayoría de la gente no se le llega a punta de sentencias de 500 páginas que no tiene tiempo de leer. Por eso se perdió el plebiscito por el acuerdo de paz. Entonces, ahora estoy trabajando en algo que llamo pensamiento estratégico para el cambio social. Ojo, pensamiento estratégico para el cambio social. Por eso, ese mismo pensamiento estratégico para el cambio social es el que nos han aplicado para imponernos la ideología de género. Las marchas del orgullo gay no son un grupito de desadaptados que salen a las calles, que son una pandillita en un rincón de alguna ciudad chiquitica, que sale para buscar sus derechos y el respeto de la sociedad a su vida misma. No, 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 no. Esto es una estrategia de grupos muy bien financiados para el cambio social, fruto de organizaciones como en la que ha militado Mónica Roa desde hace muchos años, que se llama Women's Link. Entonces estamos nosotros ante la tentativa de un cambio social a base de golpear la cultura que secuestra la mente y los corazones de nuestros jóvenes en pos de estas iniciativas. Por eso, por ese secuestro de la mente y del corazón de nuestros jóvenes es que niñitas se atreven a decir que se comerían eso que tienen o tendrían en el vientre, refiriéndose al feto. Y otras cosas más, ¿no? Dicen muchísimas cosas, cosas ilógicas, cosas que nosotros, digamos, los que tenemos una sana lógica, hablaríamos de un psiquiátrico, ¿no? O sea, dicen cosas que se dirían en un psiquiátrico, pero que a base de cambio social, como lo manifiesta Mónica Roa, vienen efectivamente llegando a esas mentes y esos corazones
y programando esas mentes y corazones para actuar de estas maneras. Claudia Palacios continúa y le dice sobre el pensamiento estratégico para el cambio social, le dice a Mónica Roa, ¿y eso con qué se come? Y responde Mónica Roa, las feministas sabemos muy bien cómo hablarnos entre nosotras y usamos una cantidad de palabras y códigos que solo entendemos nosotras. Heteropatriarcado, lesbotransfobia, todes, en vez de todos o todas, etcétera. Y a quien no sepa qué significan, no le permitimos entrar a nuestro club de iluminadas. Ese lenguaje tan sofisticado es el resultado de grandes reflexiones filosóficas muy útiles, pero creo que eso ahuyenta a personas que pueden querer ser aliadas, incluso a personas que hoy se oponen a nuestras causas. Pero por falta de información, como los padres de familia que salieron a marchar en contra de la supuesta ideología de género, porque no saben que lo que les dicen los de extrema derecha no es cierto. Recuerden que está hablando aquí Mónica Roa, ¿no? Una persona con un pensamiento completamente distinto al nuestro. Y sigue. Entonces tendríamos que poder establecer conversaciones con quienes están en unas posiciones movibles. Uno no logra el cambio social siendo un grupo cada vez más pequeño de élite intelectual que le va gritando homofóbico a todo el que se le atraviese. Entonces, ¿qué están buscando estos grupos? Masificar su manera de pensar, porque como yo decía hace un momento, cuando a la gente se le habla del colectivo político de extrema izquierda LGBT, que no es comunidad, piensan en un grupito de gente por allá en una esquina de la ciudad que no tiene ninguna prevalencia, que lo que hagan no importa porque son ellos allá. No, 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 no. Esta gente se ha venido capilarizando en todos los órdenes del poder. Por eso cuando a mí me preguntan qué es la ideología de género, siempre empiezo diciendo, es una estrategia para la toma del poder. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día Colombia está gobernada por la ideología de género. El Partido Verde, que es la encarnación de la ideología de género, está dominando en Bogotá, en Cali, en Manizales, en ciudades afines ideológicamente de grupos como por ejemplo el de Medellín, que se decía independiente, pero sus ideas son exactamente estas mismas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una estrategia para la toma del poder, porque si yo me victimizo y criminalizo al opositor, entonces capturo los corazones de la población para que voten por mí. Si yo digo que la igualdad es imparable, como dice Angélica Lozano, si yo digo que he vivido tantos años arrinconado por la sociedad, que me ha tenido completamente aislado, que me matan, que hay un genocidio heterosexual, que nos están persiguiendo como hacen estos colectivos, pues entonces esa victimización ha tocado el corazón de las nuevas generaciones y ahora estamos eligiendo a estas personas. Por ejemplo, en el caso de Manizales, creo que ya hemos alcanzado a tocar ese tema aquí en nuestro programa, pero en el caso de Manizales, el actual alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, puso como secretario de la mujer a un hombre que se autopercibe mujer, con lo cual vuelven a arrinconar a las mujeres porque se supondría que ese cargo de Secretaría de la Mujer, después de tantas décadas de lucha lícita de las mujeres por ser respetadas en nuestra sociedad, por ser tenidas en cuenta, ahora estos grupos secuestran esos cargos por parte de hombres que se autoperciben mujeres y que vuelven a desplazar a las mujeres. Eso mismo está ocurriendo en Bogotá, donde Claudia López, que es una ciudad muchísimo más grande, ha venido ubicando a personajes como este de Manizales en diferentes cargos. Por ejemplo, la directora del Instituto de Recreación y Deporte en Bogotá fue una persona que fue alcaldesa local de Chapinero, que puso, perdónenme la expresión, patas arriba de esa localidad y la volvió la localidad casi que LGBT de Colombia, por no decir
solamente de Bogotá. Entonces vea lo que están haciendo estos grupos. Estos grupos soterradamente se han secuestrado localidades como la de Chapinero en Bogotá, han secuestrado localidades como la de Teusaquillo también en Bogotá para el tema abortista. Es la localidad donde más asesinan gente en Colombia, es decir, la localidad de Teusaquillo ha superado lo que han hecho paramilitares y FARC juntos en toda su historia, increíble, ¿no? Y nosotros, pues no habíamos visto, mirábamos para otro lado, como que aquí no está pasando nada, la ley es ley por dura que sea, dicen algunos, es decir, si, como dice Duque, ¿no? Yo soy pro vida, pero respeto las decisiones de la Corte Constitucional, es decir, si la Corte Constitucional avala la muerte con 3 causales, pues miro para otro lado. No, eso no es ser pro vida, eso no es ser pro vida, como no es ser pro vida el que siendo alguien presidente, la Corte avale estas 3 causales y miramos para otro lado, que fue lo que hizo el expresidente Uribe, muy amado por muchos, eso sí, pero que desafortunadamente, culturalmente, tanto Duque como Uribe se parecen demasiado a estos señores abortistas, porque miramos para otro lado, o sea, no puede ser, no puede ser, hay que decirlo. Entonces sigue diciendo Claudia Palacios, le sigue preguntando a Mónica Roa, ¿cómo se hace pensamiento estratégico para el cambio social? Y aquí deberíamos trabajar en espejo y ver lo que hace la contraparte para aprender y actuar en consecuencia. Vea lo que dice Mónica Roa. Somos muy buenas construyendo el ideal y muy malas construyendo la estrategia. Si queremos ganar más conciencias y corazones para nuestras causas, tenemos que estar más abiertas y creativas para buscar qué es lo que la gente necesita escuchar en cada momento para poder entender lo que queremos que entiendan. El mensaje y el mensajero deben depender de cada audiencia y al que no nos copie, no hay que cerrarle la puerta, pues puede que más adelante quiera entrar. Por eso siempre sostengo que el movimiento necesita tanto a las dogmáticas para que sean el faro, como a las estratégicas para que hagan que nos movamos hacia donde el faro ilumina. Increíble, aquí está ratificando lo que yo digo siempre, tanto en conferencias, en mis redes, como acá en esta espectacular emisora, y vea lo que dice acá, si queremos ganar más conciencias y corazones, ellos han venido ganando conciencias y corazones. ¿Y cómo se gana una conciencia y un corazón si no es a través de un bello mensaje? Claro, como decía Aristóteles hablando de la dramaturgia, estructuremos una mentira. Eso lo decía Aristóteles y eso lo aplican hoy los guionistas de películas y de televisión. Estructuran una mentira para que la mentira cale y entre como entra un cuchillo caliente en la mantequilla, pero en este caso estamos hablando de nuestros corazones. Entonces cambiamos el mensaje y en vez de decir que vamos a asesinar niños, porque el que dijera eso, pues eso no entra en ninguna conciencia ni en un corazón. Pero si tú dices, por ejemplo, que la mujer ha sido una esclava total y que la esclavitud se basa en que quede embarazada y no está a voluntad embarazada, entonces ella tiene que liberarse y esa liberación es la interrupción voluntaria del embarazo. Otra palabrilla que se inventaron para conquistar conciencias y corazones, en las palabras de Mónica Roa. ¿Cómo así? El otro día vi a un muchacho, un señor, que ha estado inclusive en algunas conferencias nuestras, que escribía algo parecido a la interrupción voluntaria del embarazo no debería ocurrir en Colombia porque, bueno, puntos suspensivos. Es decir, el señor cayó secuestrado semánticamente en las palabras de estos grupos, porque resultó hablando en sus términos. La interrupción voluntaria del embarazo no existe. Dirá alguien, pero ¿cómo así si el gobierno lo dice, Profamilia, que es tan buena, lo dice Duque, lo dice? No, 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 no.
interrupción voluntaria del embarazo. Pensemos un poquito. Interrupción, el aborto es una interrupción, es decir, usted podría sacar al niño del vientre de la madre y lo vuelve a conectar en algún momento después porque lo interrumpe, como cuando uno espicha un interruptor para apagar o prender una luz a voluntad. Usted apaga la luz y en el momento que quiera vuelve y la prende. Eso es interrumpir, interrumpe para luego seguir. No, en el aborto a un niño se le saca del vientre de la madre, la mayoría de las veces despedazado, y no lo va a volver a conectar nunca en su vida, porque ya el niño fue asesinado. Entonces no es una interrupción. Tampoco es voluntaria, porque la mayoría de las veces a las mujeres que abortan las inducen, las obligan consciente o inconscientemente a abortar. Anoche, en una novela del canal Caracol que se llama La Nocturna, apareció paradójicamente en una escena, un dramatizado sobre una mujer joven que fue a abortar, que casi que le ruegan de rodillas al médico que quiere abortar, pero que el médico, por razones de conciencia, se niega a hacerlo. Es decir, mostraron la objeción de conciencia casi como un crimen en contra de la mujer. O sea, como un médico se va a negar a hacer un aborto, pero como no dicen aborto, sino interrupción voluntaria del embarazo, entonces voltean el mensaje y aparecen los malos como buenos y, digámoslo así, los buenos como malos. Entonces estamos viviendo una batalla semántica en la cual muchos hemos caído en algún momento secuestrados y le hacemos el juego con nuestro lenguaje. Interrupción voluntaria del embarazo es una mentira, es una falacia. No existe una interrupción voluntaria del embarazo. Si usted le explica esto a su hijo, para que cuando vaya al colegio le diga eso a sus compañeritos o le diga eso al profesor cuando el profesor pretenda hablarle de algo que no existe como interrupción voluntaria del embarazo, nosotros de nuestro lado vamos a empezar a hacer pensamiento estratégico para el cambio social. Pero mientras nosotros miremos para otro lado, nos hagamos los de la vista gorda, aquí no está pasando nada, aquí la corte ya el lunes pasado decidió, eso ya ganamos, eso ya estamos volando. No, esto va a requerir, a base de las nuevas estrategias de estos grupos, casi que nuestra vida misma, es decir, el resto de nuestra vida, o hacemos batalla cultural, enfrentamos estas tendencias, o estas tendencias van a secuestrar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones y van a derrumbar todo lo que se construyó a través de 2000 años en Occidente, fruto del cristianismo. El tiempo es muy corto en radio, voy a decir lo último que menciona Mónica Roa. Dice, un ejemplo de eso fue lo que pasó con el aborto, se está refiriendo al pensamiento estratégico para el cambio social. Le está preguntando Claudia Palacios, su litigio lo logró en 3 casos, pero las dogmáticas querían que hubiera despenalización total. Vea lo que dice Mónica Roa, había gente que me decía que tanto esfuerzo por tan poquito, que yo buscaba migajas de justicia para las mujeres que estaban traicionando los principios, que el aborto debía ser legal totalmente o nada, y eso fue hace más de 10 años. ¿Qué tal que se diera ahora con redes sociales? Mi estrategia no fue generar consenso, sino que cada persona tuviera un rol. Entonces, a mí me servía que me criticaran las propias mujeres dogmáticas, porque eso hacía que lo que yo pedía no se viera como algo radical y por ende me daba más posibilidades de ganar. Increíble el pensamiento de estos grupos, ¿no? Y sigue. O los que decían que solo estaban de acuerdo en caso de violación, también me servían mucho porque salían a defender una parte, mientras que otros defendían otras partes del litigio.
Algunos me decían que para qué trabajaba con católicas por el derecho a decidir si mi lucha era jurídica. Recuerden ustedes que este es un grupo de extrema izquierda, el que se hace llamar Católicas por el Derecho a Decidir, es un grupo abortista que abusivamente hace dibujos de Jesús avalando el aborto en dibujos animados, los riegan por las redes y en nombre de los católicos, o sea, nos han secuestrado a nosotros nuestras posiciones, avalan temas tan deplorables como como el aborto y como toda la agenda de la ideología de género. Sigamos. Sigue diciendo Mónica Roa. Pero ellas fueron muy importantes cuando las críticas venían de sacerdotes o de gente creyente. Vea, increíble, increíble cómo estos grupos nos usan. Para los medios de comunicación de los que las feministas decían que no se les podía hablar porque siempre tergiversaban todo, preparamos una estrategia en la que les teníamos expertos en cada tema sobre el que preguntaran e información muy sintética. El aprendizaje es que el cambio social no se logra por consenso, sino alineando en la misma dirección una variedad de aliados, usando tácticas diferentes que llenen todos los espacios. Y vea, aquí viene la gravedad del manejo de nuestro lado, ¿no? Es decir, hablemos de los grupos pro vida. Los grupos pro vida, muchos pelean porque haya un consenso unívoco, unidireccional. Es decir, quién nos manda y quién nos dice qué hacer, y eso hacemos, ¿no? Vea cómo obra la izquierda o cómo obran estos grupos radicales. Ellos dicen, no hay necesidad de que haya consenso porque cada grupo va llenando cada espacio en la sociedad como lo deben llenar. Yo creo que eso fue lo que nos funcionó a nosotros para que la Corte decidiera inhibirse en este caso donde querían corrernos aún más la barda y legitimar el aborto aún más en Colombia. Y fue que de alguna forma no hubo consenso en los sectores pro vida. Muchísimos nos unimos, pero no todos. Y de alguna forma, aunque quisiéramos siempre estar unidos, la falta de consenso hizo que se llenaran otros espacios. Es decir, cuando nosotros lanzamos la marcha del 22 de febrero, no todo el mundo estuvo de acuerdo, pero las grandes mayorías que estuvieron de acuerdo empujaron culturalmente al país. Eso es lo que tenemos que hacer en esta batalla cultural, seguir adelante, ojalá, obviamente, ojalá entre más unidos mejor, pero si no hay unidad y otros grupos están llenando otros espacios, por ejemplo, si alguien dice vamos a ir a las universidades y no a todo el mundo le gusta eso, hay otros que dicen no, nosotros vamos a los colegios, pues vayan a los colegios, vamos a las universidades, vamos a las iglesias, hablemos con nuestros párrocos, hablemos con nuestros obispos, pero hay que hacerlo hoy, hermanos, hay que hacerlo ya, porque estos grupos no van a parar todo el mes. Yo voy a lanzar hoy o mañana un video en mis redes, ya todo el mundo las conoce, donde vamos a mostrar una agenda para el mes, para que trabajemos y balanceemos esta información que nos va a llegar por todas las redes legitimando el aborto y no lo podemos permitir porque la batalla es cultural y va a necesitar de todos. Queremos darle las gracias por estar siempre pendientes de este programa. Queremos darle las gracias a Radio María especialmente por haber apoyado la marcha del 22 de febrero, que fue tal vez la más grande marcha provida en tan poquito tiempo, en cosa de 8 días, que logró tocar las fibras más profundas de la sociedad, a pesar de una dictadura mediática que pretendió invisibilizarla, pero que a la postre golpeó a la Corte Constitucional culturalmente y evitó la legitimación aún más del aborto. Pero tenemos que ir por más, tenemos que tumbar la sentencia C-355 de 2006, a la cual no sé por qué, tenemos que averiguar por qué, muchos voltean a mirar para otro lado. O sea,
el discurso del no se puede se rompió el 22 de febrero. Sí se puede y tenemos que hacerlo, pero necesitamos de absolutamente todos. Muchas gracias por estar en la sintonía. Hemos estado bajo la dirección del padre Germán Acosta. En los controles, Wilson Urquijo, nuestro equipo de la emisora, que es maravilloso. Sigamos apoyando esta emisora, sigamos escuchando estas ondas hercianas en internet, en las redes sociales de Radio María, y no paremos en esta batalla cultural. Necesitamos las redes sociales de todos publicando en defensa del niño por nacer, en defensa de las madres y en defensa de nuestros niños que ya están más grandecitos frente a esta avalancha de la ideología de género. Dios los bendiga y muchas gracias.